De lo que voy a hablar, no sé si se escucha. Sí, se escucha. De lo que voy a hablar prácticamente es la repetición actualizada, más incluyendo la parte de ordenamiento ecológico territorial y una serie de reflexiones en cuanto a la valoración económica, ¿no? Económica, obviamente, las áreas naturales protegidas, ¿no? Pues básicamente yo denominé esto, que me acortó el título la gente que redactó el documento, pero es lo mismo, en la práctica es lo mismo. Es ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas y participación ciudadana, ¿no? En un documento que está de WordPress, precisamente de Descachando los Picachos, en el año 2010, prácticamente hay una información parecida, ¿no? Básicamente lo que hice es tropicalizar esto y tratar de actualizarlo a lo que sería el día de hoy, ¿no? Obviamente una parte de antecedentes, lo de 2024, que es el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, lo que es ordenamiento ecológico, lo que es el ordenamiento ecológico territorial, desde la visión, obviamente, de participación ciudadana, y la parte correspondiente a áreas naturales protegidas, en donde desgloso lo que son las funciones de las áreas naturales protegidas, áreas naturales protegidas estatales, áreas naturales protegidas bajo criterios estatales, y la importancia económica. Recientemente, los antecedentes, ahí se señala en el punto 9, del 1 al 8, pues ya se lo saben de memoria, ¿no? Pero lo voy a repetir. En el punto 1, evidentemente que la UNAM hace el programa de ordenamiento territorial, el Centro de Estudios de la Ciudad. Posteriormente se decreta por Castro Cerrillo, que prácticamente es en 2012. Luego, en 2016, la Universidad de Guanajuato, el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas hacen el estudio correspondiente a un estudio justificativo para un establecimiento del área natural protegida, la Bufa, los Picachos y el Hormiguero, y luego viene un estudio técnico justificativo de ordenamiento ecológico local en la segunda etapa, que prácticamente habla de los Picachos, el Hormiguero, la parte del entorno natural, y nuevamente Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de Guanajuato, ¿no? Creo. ¿Sí, no? Sí, la autónoma. ¿Pero por qué nunca le ponen la? Porque sí es autónoma, pero no Es una autonomía relativa. No. Ah. No, Eso fue para que no tuviera lo mismo que la UAG de la... Para no confundirla con la de Jalisco. Ok. Bueno, luego, como punto 6, el estudio de ordenamiento ecológico local, la parte de pronóstico y propuesta. Aquí, pues básicamente, la metodología es el diagnóstico, ¿no? Perdón, la caracterización, diagnóstico, propuesta y pronóstico, ¿no? Es muy sencillo la parte del ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Y posteriormente, los documentos que en el mes de julio de 2023 de caracterización y diagnóstico, que prácticamente se trató de aprobar, pero ahí estaba saliendo el censo de población y vivienda y resultaba ser que la población era menor a lo que ibas a pronosticar, ¿no? Es decir, ibas a tener a menos personas cuando el censo te decía que habíamos crecido, ¿no? A 186.000, 187.000, 200.000, ¿no?
Ok, y luego, ya en 2000, que no fue autorizado, obviamente, y luego el aquí y el ahora, la consulta pública sobre el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento territorial 2024, 19 de septiembre. Bueno, aquí tenemos 19 de septiembre, 22 de noviembre, ya terminó. Luego, todo esto viene de un contexto de elaboración desde el año 2022, ¿no? Y posteriormente, la finalidad es, obviamente, buscar un ordenamiento en el crecimiento de la ciudad, la declaratoria y el decreto, ¿no?, de área natural protegida en el municipio de Guanajuato capital. Luego seguimos a la siguiente, la cual nos habla de ya el 24, los que estamos aquí: Consejo Ecologista Guanajuatense, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros del Agua, el Movimiento Colibrí, Arbotensia, Red Generativa y Federación de Colegios de Economistas, la parte de medio ambiente, ¿no? Y se señala, no le puedes subir un poquito más al zoom, bien poquito, poquitito, ok. Aquí dice que en relación al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de 2024, autorizado el 23 de agosto de 2024, la parte del Cabildo, en cuanto a caracterización y diagnóstico, retoma y corrige lo autorizado del año 2023, ¿no? Que ahí hubo un desfasamiento, se mayoriteó y creo que no ganó la mayoría, ¿no? Algo pasó ahí. Y obviamente los 45 días hábiles, evidentemente de consulta electrónica, hay diferentes tipos de consulta, ¿no? Lo importante es documentarlo y evidentemente que no estaba incorporada el proyecto de área natural protegida, ¿no? Había conceptos de zona de conservación, zona de restauración, ANP, pero era como el juego del gato y el ratón, ¿no? O es área natural protegida o es zona de conservación, ¿no? Hay conceptos de categorización y hay características de una ANP de carácter municipal que obviamente es histórico, ¿no? Luego, en esta visión prácticamente dejaron 15 días naturales para la consulta, ¿no?, de un proceso que lleva 14 años. Aquí está. ¿Sí? Y ya el 7 de noviembre se incorpora cuando únicamente quedarían 15 días naturales para comentarios, ¿no?, de la ciudadanía. Luego, la visión planteada en la fase 2050, en este caso de los talleres que hizo prácticamente la Secretaría de Medio Ambiente del Estado y más bien, digamos, el Instituto de Planeación, ahí básicamente con el biólogo Cay, que era el instructor, aquí básicamente lo que buscaba es buscar la congruencia entre lo que planteamos aquí y lo que se plantea en el Estado, ¿no? Y resulta ser que íbamos por carreteras distintas, ¿no? Ellos están ratificando el diagnóstico y en la práctica nosotros vamos por el decreto, ¿no? Como Timbiriche, corro, vuelo y me acelero, ¿no? Cuando en la práctica metodológicamente hay tiempos, ¿no? Y hay que cumplir, obviamente, con el código territorial, como está el señalamiento, y hay que cumplir con las consultas públicas, hay que incorporar los comentarios que se dieron, etcétera, ¿no?
Y obviamente la parte metodológica, las fases de planeación, caracterización, diagnóstico, pronóstico y propuesta, que deben estar incluidas en la consulta y posteriormente, de acuerdo a la metodología, ser validada por la parte estatal, ser autorizada por el Cabildo y posteriormente su publicación en el diario oficial, ¿no? Luego, pues simplemente es alinearlo al 2050. Tampoco es una crisis que no tenga solución, es simplemente incorporar lo que te está pidiendo la metodología del Estado, el reglamento de áreas naturales protegidas, lo que te dice la ley estatal y lo que te dice por los criterios, ¿no? Adaptativos, ¿no? Luego seguimos a la siguiente, para ir un poquito más rápido. Ahí está bien. Aquí pues básicamente lo que ya todo el mundo sabe, fases metodológicas, cualquier libro de ordenamiento ecológico territorial y el propio manual de SEDATU, de Semarnat y de la Agencia de Cooperación Alemana, obviamente nos dice estas fases. Evidentemente que la desventaja también es que únicamente a SEDATU le interesa regularizar ejidos. La parte ambiental está muy débil con la parte de Semarnat, ¿no? El área, por ejemplo, de ordenamiento ecológico, el propio reglamento, pues no se toma en consideración cada foto, ¿no? Si a la reforma agraria le interesa regularizar los ejidos, ¿no? La parte ambiental no le interesa, ¿no? Cada quien hace su chamba, ¿no? Bueno, luego me voy rápidamente a lo que es el ordenamiento ecológico. Derivado de todo esto, de todas las consultas, de las propuestas, etcétera, vamos a conceptualizar lo que es el ordenamiento ecológico, ¿no? Simplemente es ordenar un territorio, es distribuirlo, organizarlo y prácticamente regular las actividades de carácter humano en el territorio de acuerdo a, le sigues dando a la parte territorial, a la parte ambiental y a la parte ecológica, ¿no? Una cosa es lo ambiental, otra cosa es lo ecológico, otra cosa es la economía ecológica y otra cosa es la grilla, ¿no? Ok. Luego, aquí básicamente se incide sobre el uso del suelo y las actividades productivas. Aquí tenemos una conceptualización de lo que es el ordenamiento ecológico y el ordenamiento ambiental, ¿no? Obviamente son técnicas de planeación, obviamente es análisis, recopilación de información, consulta y evidentemente que lo importante, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, es lo que más adelante va a comentar el doctor Cervantes, pensar en las generaciones futuras, ¿no? Prácticamente es un planteamiento muy asociado, ¿no? Ahora, los elementos prácticos en el ordenamiento es la parte de la zonificación, el plan de ordenamiento territorial, y la zonificación pues simplemente depende de una evaluación de impacto ambiental de carácter regional. Aquellos que fueron funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente, pues es un impacto regional, ¿no? No puedes tú generar un proceso si no tienes previamente algunas mediciones genéricas de lo que es un impacto de carácter regional, ¿no? No es particular, no es local, es de carácter federal, ¿no? Evidentemente, ¿no? Luego, el plan de ordenamiento territorial. Aquí son objetivos, políticas, estrategias, metas, etcétera, ¿no? Luego tenemos lo que corresponde a la evaluación ambiental. Obviamente la prevención, la mitigación, la corrección de impactos y fundamentalmente llegar a un objetivo de carácter sustentable, ¿no? Y en lo que corresponde a los proyectos de desarrollo e inversión, creo que es el capítulo 22 del programa, pues hay que pensar perfectamente en la evaluación del patrimonio cultural y en la cuestión de carácter
natural del municipio, ¿no? La parte urbanística, pues bueno, en Guanajuato estamos llenos de arquitectos, ¿no? La parte urbanística está resuelta, no hay bronca, ¿no? Aquí la bronca es vincular la parte ecológico-ambiental, que no se le toma en cuenta, ¿no? Es secundaria. Yo he escuchado a grandes empresarios locales que dicen que una característica biológica hay que tirar. Falta conciencia, ¿no? O sea, una ciudad patrimonio con una historia de gente de muchas generaciones, pues evidentemente que hace falta sensibilización, ¿no? Luego, en la siguiente, y básicamente son los destinos de uso del suelo, la parte de zonificación, adelante, ¿no? Aquí tenemos la participación ciudadana en el ordenamiento ecológico territorial, ¿no? Obviamente la participación en la planificación, la identificación de las áreas de conservación, el monitoreo y seguimiento, la educación y concientización, participación en la toma de decisiones, colaboración con las organizaciones ambientales y la participación en la gestión de áreas naturales protegidas, ¿no? Todos los talleres direccionados, en los cuales el 80% de los participantes son funcionarios públicos, el resultado final va a ser totalmente direccionado, ¿no? Es acorde a la estrategia política, local, ideológica y de conservar mi chamba, ¿no? Ese es el planteamiento. Luego, en este caso, la participación en la planificación, pues hay que participar en el ordenamiento ecológico territorial, la consulta pública, evidentemente ya es electrónica, que obviamente se puso de moda el año pasado, en que todo era electrónico, ¿no? Y contestabas tipo Timbiriche, ¿no? 1, 2, 3. Como tipo la propia metodología que trae el gobierno del Estado en cuanto a la alineación del 2050, que yo creo que debe ser un poquito más rígido y revisarla, ¿no? Obviamente, pues yo no soy quien la pueda revisar, pero bueno, hay que señalarlo, ¿no? De alguna u otra manera, ¿no? Luego aquí, ¿cuál es la fundamentación? Ya habíamos dicho la LEGEPA, el reglamento obviamente de la LEGEPA, los consejos de participación ciudadana, y en resumen, la participación de los ciudadanos en el ordenamiento ecológico territorial es fundamental para garantizar la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, y hay una serie de mecanismos, ¿no?, de participación ciudadana en México que los voy describiendo paulatinamente, ¿no?